Bienvenidos, hoy hablaremos de anormalidades genéticas. Muchas enfermedades, síndromes y malformaciones se producen por daños en el ADN. Durante el ciclo celular, en la replicación del material genético o en la división de este, se pueden dar errores que dañan la estructura o secuencia de la molécula de ADN. Por supuesto, aunque la célula tiene mecanismos para controlar y reparar daños, estos controles no son infalibles. Sus errores pueden ser puntuales y no afectar al organismo, o pueden manifestarse en rasgos severos y patologías importantes. En el ADN, un pequeño cambio puede ser significativo. Modificar una base nitrogenada de una secuencia por otra puede implicar consecuencias importantes. Cuando una célula presenta una anomalía, no es posible impedir la expresión de esta, por lo que un defecto genético o congénito es incurable. Hay anomalías que no son compatibles con la vida y producen la muerte del feto o del cigoto. También hay anomalías cuyos efectos, aunque impactan el desarrollo o bienestar de los organismos, sí son compatibles con la vida. Un control médico y cuidados varios pueden prolongar la esperanza de vida de estos organismos. En principio reconocemos dos tipos de anomalías: las que afectan a un gen en específico y las que afectan a los cromosomas. Como mencionamos, las anomalías cromosómicas consideran alteraciones en los cromosomas. Pueden ser numéricas, cuando encontramos cromosomas adicionales o faltantes, o estructurales, cuando hay un daño en la estructura conformacional e integridad de un cromosoma. En ambos casos se verá afectada una gran cantidad de material genético, muchos genes. Si bien hay características fenotípicas que se asocian directamente a una anomalía cromosómica o patologías, la identificación correcta implica un análisis de células, conteo de cromosomas para reconocer de manera precisa una anormalidad. Antes de conocer los tipos de anomalías cromosómicas, recordemos: el contenido genético de una célula humana se organiza en 46 cromosomas. Este es un esquema de los cromosomas humanos, y como podemos ver, difieren en tamaño y forma. Siguiendo estos criterios, más un mecanismo de tinción, los cromosomas se han agrupado en pares específicos, par 1, par 2, 3, etc., hasta el par 23 o cromosomas sexuales. Como sabemos, los cromosomas están en pares. Al ser nuestras células diploides, tenemos dos copias de cada cromosoma, dos copias del cromosoma 2, dos copias del cromosoma 16, etc. Como también ya sabemos, los cromosomas se heredan, la mitad de nuestra madre biológica y la mitad de nuestro padre biológico. Somos una mezcla de los genes de ambos progenitores. Si bien la mitad es materna y la mitad es paterna, en nuestras células estos cromosomas se mezclan y se expresan indistintamente de su origen. Otro dato importante a considerar: del par 1 al 22, los cromosomas se les llama autosomas. Tienen genes para todo tipo de características en el organismo. Par 23 es el par sexual, y los genes presentes en el cromosoma X y en el Y codifican características asociadas al desarrollo de estructuras morfológicas y reproductivas propias de cada sexo biológico. Con toda esta información presente, hablemos de anomalías cromosómicas estructurales. En estos casos, reconocemos daños en la forma del cromosoma o en la cantidad de material genético que debe tener. En ocasiones, implica la pérdida o ganancia de porciones de cromosomas. Como mencionamos anteriormente, de acuerdo con la porción de material genético afectado, la manifestación en el fenotipo puede ser severa. Las deleciones implican pérdida de una porción del cromosoma, por ende el cromosoma en cuestión tiene un tamaño menor al normal.
Por eso se les llaman monosomías parciales, cuando es un segmento de tamaño significativo el perdido. Las deleciones suelen producir afecciones graves, porque además de perder genes importantes para la actividad biológica de un organismo, pueden propiciar la expresión de genes recesivos. Si un individuo es heterocigoto para un carácter, tiene un alelo dominante y uno recesivo. Si la deleción ocurre en la porción del cromosoma que tiene un alelo dominante, el recesivo no tendrá impedimento en su expresión genética. Algunos alelos letales pueden expresarse por deleciones que generalmente ocurren en la duplicación del ADN. Este tipo de anomalía se ve favorecida por la existencia de secuencias repetitivas de ADN, lo que hace a esas porciones de genes susceptibles a daño. Las duplicaciones implican secciones de ADN que se copiaron normalmente y por un error vuelven a copiarse, produciendo exceso de material genético. El cromosoma tiene un tamaño mayor al normal. Las duplicaciones suelen ser más viables que las deleciones, porque no hay material genético perdido. Sin embargo, se han asociado a diversos problemas de salud. Generalmente ocurren en la síntesis de ADN. Por error, se duplican partes repetitivas. La inversión es movimiento de material genético. Una porción de ADN de un cromosoma se rompe y vuelve a unirse al cromosoma al que pertenece, pero de forma invertida. Las inversiones pueden afectar la continuidad de un gen. Si la porción invertida corresponde a un segmento de ADN codificante, las proteínas sintetizadas partiendo de esta cadena de ADN se interrumpirá o no tendrá su conformación primaria normal. Como sabemos, la estructura de una proteína es clave para la función biológica que desempeña, por lo que la consecuencia de una inversión implica impedir la expresión de determinados genes. Si la porción invertida es parte del ADN no codificante, que sabemos que hay grandes secuencias de nucleótidos en las células, entonces la anomalía no se expresará. Es complejo determinar por qué se rompen porciones de ADN, pero en la gametogénesis esto aparentemente es un proceso normal. En la translocación, dos segmentos de ADN de cromosomas distintos no homólogos se rompen y se unen en los cromosomas no correspondientes. Es como un intercambio de segmentos de ADN entre dos cromosomas no homólogos. Las translocaciones pueden no significar afecciones importantes, al no haber pérdida de material genético. Sin embargo, si se interrumpen genes o se altera la continuidad de estos, sí habrá expresiones en el fenotipo. Si en la translocación no hay pérdida de material genético, se dice que es balanceada. Hay cromosomas de tamaño pequeño que al sufrir translocaciones se unen, formando una monosomía. No es una monosomía como tal, porque los cromosomas están presentes en el núcleo de las células, aunque unidos, no como cromosomas independientes. Estas son las llamadas translocaciones robertsonianas. Las anomalías cromosómicas numéricas se identifican por un cambio en el número normal de cromosomas. Estas anomalías se originan en la anafase tanto de la mitosis como de las dos divisiones meióticas. Es un fenómeno conocido como no disyunción, en el que los cromosomas deben dividirse, ya sea rompiendo su centrómero y separando las cromátidas, o separándose los cromosomas homólogos. Si en la anafase no ocurre tal separación, las células hijas en una división tendrán una un cromosoma adicional y la otra un cromosoma extra o más. Las anomalías cromosómicas numéricas sí van a expresarse, porque hablamos de porciones grandes de ADN faltante o extra. Se han descrito muchas, especialmente aquellas viables, pues hay anomalías que producen de manera inmediata o en etapas tempranas de desarrollo la muerte del organismo.
En todo caso, las anomalías cromosómicas son irreparables o incurables. Cuando de un par de cromosomas homólogos falta uno, llamamos a la anomalía monosomía. Células monosómicas tienen 45 cromosomas. Cuando junto al par de cromosomas homólogos hay uno adicional del mismo tipo, clasificamos a la anomalía como trisomía. Las células trisómicas tienen 47 cromosomas. Puede haber dos cromosomas adicionales, lo que llamaríamos tetrasomía. No hay alteraciones adicionales descritas, por lo que se presume no existen. A las anomalías cromosómicas numéricas se les puede conocer como aneuploidías. Como hemos mencionado antes, la prueba de cariotipo permite identificar anomalías cromosómicas, especialmente las numéricas. Los cromosomas se tiñen siguiendo un patrón de bandas, haciendo relativamente sencillo identificar a los cromosomas 1, 2, 3, etc. Al organizarlos es posible observar si hay cromosomas adicionales o faltantes. También es posible determinar cuál es el cromosoma anómalo. La organización de los cromosomas de acuerdo con su tamaño, forma y tinción la llamamos ideograma. Como hemos mencionado antes, el tamaño y morfología de los cromosomas ha servido de parámetro para organizarlos y clasificarlos. En total hay 7 grupos de la A a la G, atendiendo a su longitud relativa y a la posición del centrómero, que define su morfología. En el grupo A se encuentran los pares cromosómicos 1, 2 y 3. Se caracterizan por ser cromosomas muy grandes, casi metacéntricos, lo que significa que el centrómero está en el centro o cercano al centro, por lo que los brazos son del mismo tamaño. En concreto, el 1 y el 3 son metacéntricos y el 2 es submetacéntrico. En el grupo B se encuentran los pares cromosómicos 4 y 5. Se trata de cromosomas grandes y submetacéntricos, con dos brazos diferentes en tamaño. En el grupo C se encuentran los pares cromosómicos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahí incluimos al cromosoma X. Son cromosomas medianos, submetacéntricos. En el grupo D se encuentran los pares cromosómicos 13, 14 y 15. Se caracterizan por ser cromosomas medianos acrocéntricos con satélites, que son agrupaciones circulares en los extremos superiores de las cromáticas. En el grupo E se encuentran los pares cromosómicos 16, 17 y 18. Son cromosomas pequeños, metacéntrico el 16 y submetacéntricos el 17 y 18. En el grupo F se encuentran los pares cromosómicos 19 y 20. Se trata de cromosomas pequeños y metacéntricos. Y en el grupo G se encuentran los pares cromosómicos 21, 22 y el cromosoma Y. Se caracterizan por ser cromosomas pequeños, acrocéntricos, lo que significa que los brazos superiores de los cromosomas son muy cortos. En un cromosoma al brazo corto se le denomina brazo P y al brazo largo se le denomina brazo Q. En humanos hay muchas condiciones asociadas a las anomalías cromosómicas numéricas: monosomía del cromosoma X o síndrome de Turner, trisomía XXY en hombres o síndrome de Klinefelter, trisomía del cromosoma X, trisomía de los cromosomas sexuales XY, trisomía del cromosoma 13 o síndrome de Patau, trisomía del cromosoma 18 o síndrome de Edwards, trisomía del cromosoma 21 o síndrome de Down. Todos son síndromes descritos fenotípica y genotípicamente y relativamente comunes. Aunque se han descrito casos clínicos de otras anomalías,
Es posible afirmar que cualquier otro desorden cromosómico que afecte a un cromosoma distinto a los mencionados o descritos no es compatible con la vida. También debemos señalar que una anomalía puede presentarse en todas las células de un organismo o en un porcentaje o parte de estas. En el primer caso se originan a partir de gametos anómalos, lo que significa que hubo errores en la gametogénesis del progenitor, y se les llama aneuploidías totales. En el segundo caso se originan a partir de errores en la mitosis. Cuando se están dividiendo las células en el cigoto, algunas sufren una anomalía. Las células hijas que se originan a partir de esta portarán la aneuploidía, por eso solo un porcentaje es afectado. Se les conoce como aneuploidías en mosaico. Pasando de las anomalías cromosómicas, nos referiremos a las anomalías génicas o mutaciones, que corresponden a daños en segmentos de ADN o en genes específicos. Sus daños ocurren de manera espontánea, aunque pueden estar inducidos por agentes externos, y afecta al ADN de tal manera que un gen cambia de una forma a otra, produciéndose una versión degenerada del mismo, lo que es igual a decir un alelo distinto. Estos cambios en el ADN implican alteraciones en la secuencia de nucleótidos. Las cadenas de ADN se identifican por la secuencia de bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina. Cada cadena de material genético tiene una secuencia específica, que es el código que permite la expresión de esa porción de material genético en un carácter. Si cambiamos una de las bases o letritas en una secuencia, deformamos el mensaje del material genético, impidiendo que esa información se exprese o que la célula fabrique productos en menos cantidad o genere productos diferentes. Conviene recordar el flujo de la información genética. El ADN se transcribe a ARN y este se traduce en síntesis de proteínas. Bajo este flujo, alterar el ADN incide en la traducción a proteínas. Ahora bien, las mutaciones no son simplemente un cambio de bases nitrogenadas, porque las células tienen mecanismos de reparación cuando hay un error en el ADN. Por definición, las mutaciones son estables y heredables. Esto quiere decir que la modificación del material genético pasó todos los puntos de control celular y se puede heredar en la división de la célula. Puede ocurrir tanto en células somáticas como en células sexuales. En somáticas, la mutación tendrá que expresarse en el individuo portador. En germinales, la mutación se hereda a los gametos y se expresará en la descendencia. Aunque no siempre una mutación se expresará, depende de muchos factores, algunos de ellos propios del gen mutado. Antes de hacer un comentario al respecto, recordemos otra vez el flujo de la información genética, ADN, ARN y proteínas. La información del ADN y del ARN es leída en la célula tomando tríos de bases nitrogenadas. Así, una orden de bases como citosina, adenina y uracilo, CAU, codifica el aminoácido histidina. En otro orden, como podría ser guanina, guanina, adenina, GGA, codifica el aminoácido glicina. De esta manera, la información del ADN puede terminar indicando la síntesis de una proteína en específico. A los tríos de bases se les denomina codones, y hay lógicamente un codón de inicio que al leerse en la célula es la señal para empezar a fabricar una proteína, y hay también codón stop que al leerse es la señal que la proteína está completa, por lo que hay que finalizar la síntesis. Puedes investigar un poco sobre el código genético para conocer los 64 codones y los aminoácidos que estos codifican. Con esa información presente podemos señalar
que hay mutaciones finalizadoras en las que una alteración en el ADN introduce un codón stop en un lugar donde no debe estar, finalizando abruptamente la síntesis de proteínas. Esto afecta la expresión de un gen porque la proteína que debería codificar no se sintetiza. También hay mutaciones de cambio de sentido o missense, en la que la alteración en el ADN cambia un codón, codificando un aminoácido diferente. Esto afectará la estructura primaria de una proteína. Ya conocemos que un cambio en la secuencia de aminoácidos de una proteína la vuelve inservible, por lo que este tipo de mutaciones también afecta la expresión de un gen, generando proteínas sin actividad biológica. Y tenemos las mutaciones silenciosas, en las que la alteración de ADN, aunque modifique un codón, no modifica al aminoácido codificado. Por ejemplo, la secuencia citosina-citosina-uracilo, CCU, codifica para el aminoácido prolina. Podríamos cambiar el uracilo de ese codón por una adenina, guanina o por otra citosina. Aunque cambiemos el codón, el aminoácido codificado seguirá siendo prolina. No habrá variaciones en la expresión de ese gen, aunque haya ocurrido un cambio en el ADN. Las mutaciones no solo se deben a sustituciones de bases nitrogenadas, también se pueden insertar bases, se pueden suprimir, se pueden duplicar. En cualquier caso, siempre van a afectar la secuencia del ADN y por ende la expresión génica. Las mutaciones no son eventos dirigidos, ocurren al azar, no son controladas. Si bien el término mutación suena a algo malo, a una malformación o a algo negativo, en realidad las mutaciones son procesos biológicos normales que producen variabilidad genética y adaptación. La famosa selección natural de Charles Darwin se explica por mutaciones inducidas por el entorno en determinados organismos. Nuestras células se encuentran en constantes cambios y actividad, en entornos que se modifican continuamente, y eso repercute en el metabolismo del material genético, induciendo cambios. Se vuelve negativo cuando los genes modificados cumplen papeles importantes en la fisiología del organismo y al modificarse pierden su actividad. Retomemos nuevamente el factor ambiente como crucial para la aparición de mutaciones. A todo agente capaz de producir una alteración génica o un cambio en el ADN le llamamos mutágeno o teratógeno y los clasificamos en tres grupos. Los mutágenos biológicos son organismos o estructuras biológicas como los virus con la capacidad mencionada. Pueden alterar el ADN de una célula. Los virus y viriones son los agentes biológicos más importantes de este grupo, porque en su reducida actividad metabólica inyectan material genético a las células, incluso en sus núcleos, para que la maquinaria celular se encargue de replicarlo. En este proceso se producen cambios o variaciones en el ADN de las células hospedadoras. Virus como el VPH, hepatitis o bacterias como Helicobacter pylori se asocian a distintos tipos de cáncer al ser capaz de alterar el material genético. Los mutágenos físicos se agrupan a agentes del ambiente capaces de producir mutaciones en el ADN. En este grupo encontraremos radiaciones electromagnéticas, especialmente las de longitud de onda corta, como los rayos ultravioleta, gamma, X, y también la radiación corpuscular o movimiento de partículas subatómicas. Algunos átomos inestables, al desintegrarse, emiten partículas radioactivas que se mueven a alta velocidad y colisionan con toda la materia que les rodea. Al estar en contacto con una célula o con materia viva, pueden dañar la estructura del ADN, produciendo mutaciones. Los mutágenos químicos son sustancias que producen cambios en el ADN. Hay moléculas que tienen estructura química similar a las bases nitrogenadas,
por lo que la célula las puede confundir y utilizarlas como si fueran tal. Obviamente una cadena de ADN como un sustituyente no tendrá la misma actividad biológica. Hay agentes que interrumpen las secuencias de nucleótidos, radicales libres o especies reactivas de oxígeno que reaccionan con las moléculas de ADN oxidándolas e inutilizándolas. En farmacología, algunas de estas sustancias se utilizan en el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer. Al modificar las cadenas de ADN, impiden la reproducción de células dañadas. La implicación negativa de estos agentes es que algunos de ellos producen mutaciones que desencadenan en procesos cancerígenos. A estos mutágenos se les llama también carcinógenos. Todos hemos escuchado que fumar causa cáncer, o el consumo de carnes rojas y procesadas produce cáncer, o determinados productos cosméticos son cancerígenos, incluso pesticidas de uso común en agricultura, entre tantos ejemplos. Si bien afirmar rotundamente que estos elementos causan cáncer es un tanto exagerado, hay un poco de verdad en esas frases. Diversas investigaciones en salud han concluido que la probabilidad de padecer ciertos tipos de cáncer se asocian a altas exposiciones a determinados agentes químicos, físicos y biológicos. De ahí surgen estas afirmaciones. Los productos de la combustión de la nicotina son agentes carcinógenos, por lo que un fumador tiene mayor probabilidad de padecer cáncer de pulmón. Claro, habrá fumadores de toda la vida que jamás se enfermaron y habrá pacientes de cáncer de pulmón que en su vida tocaron un cigarrillo. Sin embargo, la relación es directa y en algunos casos la exposición a determinados agentes aumenta las probabilidades a niveles alarmantemente altos. Es por eso que, enmarcados en un estilo de vida saludable, se debe evitar la exposición a estos agentes. La Organización Mundial de la Salud ha elaborado un listado clasificando distintos agentes carcinógenos en niveles, señalando la relación del aparecimiento de distintos tipos de cáncer con la exposición a estos agentes. Sería interesante que dieras un vistazo. En la descripción del video dejamos un enlace. Este tema se maneja también con bastante escepticismo en varios sectores, porque obviamente se tocan intereses económicos muy poderosos, poniendo en vilo algunos de los derechos fundamentales de las poblaciones, como el derecho a la salud por debajo del interés de pequeños grupos, en aquel viejo conflicto entre la salud y el mercado. Como vemos, las anomalías pueden ocurrir por errores en las distintas etapas del ciclo celular o inducidas por elementos externos. En todo caso, siempre debemos recordar que la exposición a agentes que se identifiquen como nocivos puede aumentar la probabilidad que se den errores en distintos procesos biológicos. También factores como la edad de los progenitores y estilo de vida de estos pueden influir en la calidad de los gametos formados. Esto ha sido todo. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarlo en los comentarios y te responderemos.